titulares. Conmoción por crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Solicitan realizar examen a las cuentas bancarias de vocales del CNE. Más de 49,000 policías estarán desplegados por el feriado nacional. Acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur se concretaría este 2023. Investigan un triple crimen dentro de un taller mecánico en Manta. Televidentes de todo el país, bienvenidos. Hoy iniciamos lamentando un crimen más, el del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pedro. Buenos días, Katy. Así es. Con esta trágica información iniciamos. Para aquello nos enlazamos con Josué Mendoza, quien nos dará detalles precisamente de los capturados tras el crimen de Villavicencio. Él se encuentra en la unidad de flagrancia. Josué, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Pedro, Katy, amigos televidentes? Muy buenos días, 7 de la mañana con 6 minutos y los saludamos desde los exteriores de la unidad de flagrancia acá en el norte de Quito, donde aquí, en este punto importante, se encuentran básicamente el proceso investigativo tras los allanamientos registrados en la noche de ayer y la detención confirmada de 6 personas. A esta hora de la mañana este es el ambiente que se puede evidenciar en este punto importante. La detención realizaron durante una serie de allanamientos en los sectores de Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según la información de la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales. Asimismo, en este tiempo, la Fiscalía procedió con el levantamiento del cadáver de Fernando Villavicencio en el centro de médico, donde habría sido trasladado esto en el escenario tan violento que se registró la tarde y noche de ayer. Y es que según testigos, lo que han reiterado fueron alrededor de 30 a 40 disparos que se vieron caer por los heridos, en algunos de ellos en este punto importante dentro del colegio donde habría estado Fernando Villavicencio. Sus seguidores se echaron al piso y para protegerse de manera inmediata. Según la información que se conoce por parte de las autoridades competentes, asimismo como la Fiscalía General del Estado, la detención se realizó durante los allanamientos registrados en Conocoto y en San Bartolo. El Ministerio Público también informó más temprano que del deceso de los sospechosos, del sospechoso del crimen que fue capturado la tarde de ayer tras cometer el asesinato de Fernando Villavicencio. Realmente Ecuador ha vivido uno de los momentos más trágicos. Ahora, en estos instantes, aquí nos mantenemos nosotros expectantes para ver el procedimiento que continuará previo a esta difícil situación que se atraviesa, los allanamientos, cómo continuarán las investigaciones por parte del personal encargado, personal de turno, y también pues las autoridades competentes como la Fiscalía, la Policía Nacional y demás entidades de investigación que estarán al frente de este hecho que ha consternado no solamente a la capital de los ecuatorianos, sino también al Ecuador entero. Vamos a hacer un recuento. del periodista y ex asambleísta habría denunciado semanas atrás amenazas de su muerte en contra, en medio de una campaña electoral que gira a la crisis por la seguridad y azota a Ecuador, que cerró en el 2022 con una tasa de alrededor de 25,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Sus cifras realmente alarmantes. Sin embargo, el periodista Fernando Villavicencio, ex asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se resistía a desenmascarar y había reiterado en entrevistas a medios nacionales que una vez que llegara a su carrera presidencial iba a hacer un recuento de todo, porque tenía conocimiento de actos de corrupción que se manejaban no solamente de anteriores, sino del actual gobierno, por supuesto. Y es que el homicidio ocurrió la tarde y noche de ayer al estilo sicariato en un mitin político que se desarrollaba en el norte de Quito. No sé si de repente tenemos alguna pregunta en estudios, Pedro, Katy. Realmente nosotros hemos estado al pie de la información desde la tarde y noche de ayer que
se sucedió este lamentable hecho. Sin embargo, pues ahora aquí en los exteriores de la unidad de flagrancia se tiene conocimiento que han sido ingresadas las 6 personas detenidas, confirmadas de manera oficial por parte de la Fiscalía General del Estado, producto de los allanamientos registrados la noche de ayer. Asimismo, en el lugar del crimen, en el lugar del asesinato, se encontraron las armas que probablemente se lograron utilizar para acabar con la vida del asambleísta y candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. En menos de un mes es el segundo político acribillado en manos del AMPA criminal. No sé si tenemos alguna pregunta en estudio, los escucho ahora. Sí, por supuesto, Josué. Muchísimas gracias por la información preliminar. Josué, ayer los familiares de Fernando Villavicencio estaban reclamando y protestando porque no tenían acceso para ver el cuerpo de su familiar, de su pariente. ¿Qué hay de aquello hasta este momento? ¿En dónde se encuentra en este instante el cuerpo de Fernando Villavicencio? Según información, Pedro, amigo televidente, según información extraoficial que se conoce por los canales que se pueden identificar como oficiales, se podría detallar que el cuerpo aún permanece en el laboratorio de criminalística y ciencias forenses acá en la ciudad de Quito. En horas de la mañana próximamente se estaría entregando ya a sus familiares. Se desconoce si se plantaría alguna capilla ardiente o un lugar específico de velación. Asumo por la situación candente que se vive en estos momentos, se pretende precautelar la seguridad, al menos de la familia y amigos de Fernando Villavicencio y allegados. Una serie de condolencias y reacciones se han hecho esperar también por parte de medios internacionales, así mismo como candidatos a la presidencia de la República. Cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, es en cuanto a lo que nosotros estamos informando. Estaremos detallando, ampliando la información e interrumpiendo la programación cuando la información lo amerite. Eso es desde aquí, desde el escenario donde se vive la noticia en los exteriores de la unidad de flagrancia en el norte de Quito. Es en cuanto a lo que informamos a esta hora. Ustedes continúan con el desarrollo de más noticias. Buenos días. Josué, por favor, aún no se me vaya antes de que cierre ese punto de información. Aún permanecen las restricciones para que los familiares puedan acercarse. Perdóneme que insista con esto, porque había malestar, había incomodidad en los familiares de Villavicencio. ¿Aún existe esta restricción? Según lo que mencionan con amigos allegados a él, se llegó ya a un acuerdo y se entregarán los restos mortales de Fernando Villavicencio en el desarrollo de esta mañana. Hasta el momento no se puede confirmar si es de manera oficial que ya los familiares tendrían ya el cuerpo, pero según lo que se ha detallado por amigos cercanos, se daría en las próximas horas. Esperemos nosotros poder tener la exclusividad y poderles informar inmediatamente cuando se conozca esta noticia, pues que sin duda alguna ha enlutado no solamente a la capital, sino al Ecuador entero. Con esta información, ustedes continúan con más noticias. Buenos días. Buenos días, Josué, y muchísimas gracias por ese reporte amplio y completo. Más adelante estaremos nuevamente enlazándonos para que nos dé detalles alrededor de este lamentable suceso que enluta a nuestro país. Y seguimos contándoles la lamentable noticia del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, que fue asesinado a tiros en Quito. Veamos el reporte. Les vamos a derrotar a toda la delincuencia organizada. A pocos días de los comicios extraordinarios a realizarse este 20 de agosto, el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, de 59 años, fue asesinado. Así lo confirmaron las autoridades ecuatorianas. Por favor, yo acabo de ver. Este crimen sucedió pese a que Villavicencio tenía seguridad policial, incluso antes de iniciar los procesos de elecciones. La alerta vino sobre una balacera en Quito, a eso de las 18 horas con 20 minutos de este 9 de agosto. Dicho ataque armado sucedió en un evento de Villavicencio. Tenía un acto en un coliseo de un ex colegio entre las avenidas Gaspar de Villarreal y Amazonas. Villavicencio aspiraba por primera vez la presidencia de la República y lo hacía por el proyecto político Gente Buena y el Movimiento Construye. Si nosotros no derrotamos a estas mafias, aquí no va a haber empleo,
Ningún empresario ecuatoriano o extranjero va a poner un centavo aquí si mañana está un sicario a la vuelta de la esquina. De este ataque, además, se reportaron otros heridos, mientras que la policía ya realiza las investigaciones. Fernando Villavicencio fue asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, y su trayectoria también estuvo marcada por el periodismo de investigación. Y soy de los pocos, yo no estuve por ahí en ninguna guerra de las galaxias, ni perdido haciéndome el que estudio y estudio. He estado aquí dando la cara, y gracias al trabajo nuestro, de periodistas valientes como este país, es que gran parte o una buena parte de la delincuencia organizada está sentenciada y otros prófugos. Guillermo Lasso, presidente de la República, reaccionó y dijo estar indignado y consternado. Agregó que se activó el gabinete de seguridad y, así como en otros casos, aseguró que este crimen no va a quedar impune. Berlín Mendoza, Noticias Román. Y en relación a este tema, la Fiscalía General del Estado informó que existen 6 detenidos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los allanamientos se llevaron a cabo en Conocoto y San Bartolo, en Quito. Durante la intervención se encontró en un vehículo una maleta con armas y granadas en su interior. Además, la institución detalló que un sospechoso fue detenido minutos después del crimen y resultó herido en un cruce de balas con la policía, pero falleció en la unidad de flagrancia de la capital. Hasta el momento, este ataque criminal ha dejado 9 heridos, entre ellos una candidata asambleísta y 2 policías. Cabe recalcar que tras el crimen del candidato no se podrá cambiar su nombre y foto en la papeleta. Sin embargo, el movimiento Construye deberá nombrar a un nuevo postulante, ya que así lo dispone el Código de la Democracia. Y en Santo Domingo de los Áchilas, seguidores de Fernando Villavicencio se reunieron para exigir justicia por su muerte. Veamos. Horas más tarde, en Santo Domingo, los seguidores del político concursante a la presidencia de la República se concentraron en la avenida Quito, a la altura del Círculo de los Continentes, quienes enardecidos quemaron llantas, cerrando el paso vehicular y exigiendo justicia tras la muerte de Fernando Villavicencio. No tenemos voz, estamos realmente destrozados, pero le decimos al Ecuador que la gente buena somos más. Y con Villavicencio no ha muerto solo un padre, ha muerto un hermano. Le arrebataron la vida a Fernando Villavicencio, pero no las esperanzas. Vamos a continuar, vamos a seguir en lucha. Hay un país indignado. Yo creo que Fernando Villavicencio tuvo esa valentía de levantar y de generar una esperanza para el pueblo ecuatoriano. Pero no nos van a aminornar por eso, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, pedimos justicia, justicia por nuestro presidente. Hasta el sitio asistieron servidores policiales para apaciguar la situación y abrir el paso vehicular. Sin embargo, los simpatizantes se mantuvieron en la avenida Quito exigiendo al Estado justicia para Fernando Villavicencio, quien días atrás había denunciado en la Fiscalía que era víctima de amenazas. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. Desde esta entidad se informó que existió un detenido tras el evento violento que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad del candidato y falleció. Además, se reportaron 9 heridos víctimas del atentado, entre ellos una candidata asambleísta y 2 policías. El hecho violento se mantiene en investigaciones por parte de las autoridades. Y en torno al lamentable atentado que sufrió Fernando Villavicencio y que lamentablemente acabaron con su vida, hay varios pronunciamientos de instituciones a nivel del país, representantes y personalidades del mundo entero. En Twitter ha estado muy dinámico, muy activo precisamente esta red social.
Naciones Unidas dice, el sistema de las Naciones Unidas en Ecuador condena enérgicamente el atentado en contra del candidato a presidente Fernando Villavicencio. Las Naciones Unidas en Ecuador hacemos un llamado a investigar este crimen para que no quede en la impunidad y a redoblar los esfuerzos para detener la ola de violencia que lamentablemente afecta a todos los habitantes del país. Lo acontecido es una agresión al sistema democrático del Ecuador. Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia y simpatizantes de Fernando Villavicencio y reiteramos nuestro llamado de paz, el que todos los ecuatorianos esperamos, anhelamos definitivamente, porque hoy los niveles de hostilidad han aumentado increíblemente y con mucha preocupación los ecuatorianos vemos cómo precisamente acaban con la vida de seres humanos que tienen justamente seguridad. ¿Qué pasará con los ecuatorianos llanos que no contamos con ese recurso importante? Perfecto, ahí está el pronunciamiento de las Naciones Unidas. Vamos ahora con el pronunciamiento de la embajada que dice: estoy consternado profundamente al enterarme del asesinato de Fernando Villavicencio. Esta es la embajada de los Estados Unidos, candidato presidencial y luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador. En nombre del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, expreso mi más sentido pésame a su familia y al pueblo del Ecuador. El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente este ataque y ofrece asistencia investigativa urgente. Es lo que necesitamos, es lo que esperamos los ecuatorianos para que se investigue esta y todas las muertes que lamentablemente están quedando en las estadísticas de la impunidad. Era el pronunciamiento de la embajada norteamericana que expresa consternación, preocupación y también solidaridad con el pueblo ecuatoriano. La Corte Nacional de Justicia del Ecuador expresa su sentir de dolor, consternación e indignación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el día de hoy, 9 de agosto de 2023. Expresamos además nuestra profunda solidaridad a sus familiares allegados, en especial a su esposa e hijos, por esta irreparable pérdida. Este acto criminal, dice, es un fuerte golpe a la institucionalidad y la democracia ecuatoriana. No solo que hay un pueblo consternado, sino que con profundo temor de que se atente con la vida e integridad de las familias ecuatorianas. Hoy más que nunca la ciudadanía reclama seguridad y respuestas inmediatas por parte del conjunto del Estado contra la ola de violencia y criminalidad. Por ello la Corte Nacional de Justicia, en el ámbito de sus competencias, no escatimará esfuerzo alguno en busca de este propósito y hace un llamado a la coordinación interinstitucional, consecuentes con las exigencias que en este momento tiene toda la República. Las y los jueces penales del país, haciendo uso de sus facultades, tienen la obligación ineludible de actuar con absoluta firmeza y garantizar a la ciudadanía la estricta aplicación de la Constitución y la ley, con el fin de evitar que los crímenes que lleguen a su conocimiento queden en la impunidad. Así esperamos. ¿Y por qué reaccionamos tarde? Esperamos que asesinen a nuestra gente y hoy a un líder político que lamentablemente murió en manos de la delincuencia. El comunicado de la misión de observación electoral de la OEA sobre el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio dice lo siguiente: la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos se une a la consternación y el dolor del pueblo ecuatoriano ante el salvaje asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Condenamos enérgicamente este trágico acto de violencia que no solo atenta contra las personas individuales, sino que también socava las instituciones y atenta contra el proceso democrático. Estos son los pronunciamientos de importantes instituciones del país y el mundo que se solidarizan con nuestro país y con la familia de Fernando Villavicencio. Katy, adelante. Gracias, Pedro. Seguimos con más. Es que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con las máximas autoridades del Estado la noche de ayer en un gabinete de seguridad, en donde anunció algunas medidas luego del asesinato al candidato Fernando Villavicencio. Escuchemos. Queridos ecuatorianos, el Gabinete de Seguridad y las autoridades de las funciones electoral y judicial nos hemos reunido esta noche de forma inmediata luego de conocer el repudiable asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. El ataque ocurrió alrededor de las 18:15 horas
y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos. Fruto de este hecho, varias personas resultaron heridas y 2 fallecieron, el candidato presidencial y uno de los sicarios, mientras era trasladado a una casa de salud. Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada hecha por la Policía Nacional. Hasta el momento están detenidas 6 personas. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial. Valoramos sinceramente las numerosas muestras de solidaridad provenientes de diversos países amigos y organizaciones internacionales. En estos momentos nos acompaña el abogado Francisco Icaza. Él es experto en Derecho Internacional y también conocedor de temas electorales. Queremos darle la bienvenida porque vamos a abordar algunos temas relacionados a los últimos sucesos que lamentablemente han enlutado a nuestro país. Abogado Icaza, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tomando lo que acaba de decir el presidente de la República, Guillermo Lasso, ¿este es un crimen político y terrorista? Definitivamente sí, definitivamente es un crimen político, tiene connotaciones políticas, tiene un objetivo político y tiene características terroristas de desestabilizar la estabilidad de nuestro Estado y de nuestra institucionalidad. Los operadores, que serían los sicarios, los asesinos, esos malandros que suelen atrapar primeros, son solamente la parte visible de este tipo de crímenes. ¿Ya? Es decir, los sicarios son solo los operadores. El problema es quiénes están detrás de este tipo de acciones. Claro. ¿Y de dónde cree que provinieron las amenazas que recibió Fernando Villavicencio y posteriormente acabaron con su vida? Porque hay una estructura bastante fuerte, grande, detrás de esto. Por supuesto. Bueno, por la cantidad de enemigos que se fue haciendo en el camino, y no lo digo en connotaciones negativas hacia él, sino por la cantidad de personas que se incomodaban con sus investigaciones, declaraciones. Creo que tenemos una lista extensa de sospechosos, ¿verdad?, que revisar. Yo creo que la justicia tiene un trabajo arduo, pero que va a ser necesario, porque las personas que acabaron con la vida de Fernando Villavicencio no lo tenían a él como único objetivo, sino todo aquel que incomode la estabilidad que ellos han encontrado en los últimos años para enterrar las garras del crimen organizado en el Ecuador. Así que empecemos por revisar la lista de enemigos directos del señor Villavicencio. Claro, Francisco, ¿cree que se expuso demasiado Fernando Villavicencio al nombrar permanentemente, al confrontar públicamente y enérgicamente a las presuntas bandas criminales y a sus supuestos líderes? Además, tenemos entendido que en las últimas intervenciones públicas había mencionado que iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y de hecho lo hizo el lunes, que había inclusive aceptado una entrevista en este medio, pero por presentar esa denuncia en la que iba a revelar situaciones muy incómodas en torno a algunas situaciones que lamentablemente han empañado a Petroecuador y al nivel del negocio petrolero del país. Probablemente estos son hitos importantes que causaron esto que estamos viviendo en estos instantes. Bueno, primero que nada, creo que esto nos revela algo, ¿no? Parece ser que era un candidato con muchas opciones de pasar a segunda vuelta o de ganar.
Yo dudo que hagan esto con un candidato como, no sé, que no tenga mucha acogida, ¿no? Entonces seguramente algo que ni usted ni yo sabíamos es que quizás veían una victoria muy posible este candidato. O sea, dudo que se invierte esta cantidad de recursos y este tipo de ejecuciones con alguien que realmente no tendría mayor posibilidad, ¿no? Ese es el tema. No era necesario Ahora, acabar con la vida de alguien que no tenía opciones. Al parecer era alguien que tenía opciones, según veo, o sea, pensando realmente en cómo funcionan estos esquemas mafiosos. Yo creo que ellos, como dicen por ahí, ¿no? Mientras el perro ladre y no muerda, pues no hay problema. Pero al parecer, Fernando Villavicencio, según todas las encuestas, parece ser un tipo con serias opciones presidenciales. Así que no mataron a cualquier candidato, mataron a un posible presidente del Ecuador, según veo en las encuestas. Y ojo, no lo digo por mi preferencia electoral, porque yo personalmente pues no había considerado mi voto por él, pero me pongo a pensar en las cosas y no creo que se invierta este nivel de violencia contra alguien que no tenga opciones reales, ¿no? En ese sentido. Y tampoco alguien que tenga opciones, o sea, que tome acciones concretas. Por ejemplo, veo que Fernando Villavicencio era un hombre que no simplemente lo denunciaba, sino que formalizaba todo esto con investigaciones y denuncias. Ahora, cuando se habla de que se ha expuesto demasiado, que se lo he escuchado a muchísima gente, yo creo que ahí está también el problema. Como país estamos con un síndrome de Estocolmo tremendo, una sensación de que el Estado es inoperante y fallido. Entonces, todo aquel que quiere tomar acciones contrarias contra los nefastos y perversos, pues le atribuimos la mitad de la culpa del suceso criminal. No debería ser así. La gente como él, gente que toma acciones concretas contra este tipo de bandas y de mafias, es la gente a la que deberíamos de proteger. Es la gente a la que... O sea, aquí tenemos la costumbre de atribuirle parte de la culpa a la víctima, ¿no? Pero en realidad tenemos que ver de dónde salieron las balas. Claro. A propósito de aquello, Francisco, mucha gente está dudando y ha generado interrogantes la forma como lo asesinan a Fernando Villavicencio, justo ya cuando estaba subiendo a su carro sin protección, sin blindaje, etcétera. ¿Y por qué teniendo un cuerpo de élite de la Policía Nacional lo asesinaron? Esto es parte de la fragilidad de nuestra seguridad y de la inteligencia que tenemos en el Ecuador. A ver, la verdad, pues, puedo decir que hay valiosísimos elementos de inteligencia en la policía y el ejército. Hay gente muy profesional en la policía y en el ejército, pero creo que aquí es donde tenemos que despertar y tenemos que saber que la policía y el ejército tienen que ser depurados. Hay muy malos elementos adentro. O sea, todo esto que ocurrió de la manera que ocurrió ayer, creo que no pudo ser posible sin que tengamos instituciones corrompidas. No solo a nivel político, sino a nivel de nuestra propia fuerza pública. Y esto lo digo en honor de los policías honestos y honorables, que sé que son mayoría en las filas policiales y en el ejército. Pero todo este operativo fallido de ayer, ¿verdad? El hombre más vigilado y cuidado de estas elecciones. Fernando Villavicencio era un objetivo político desde que era asambleísta. Entonces, si esto le ocurre al candidato con más protección... Era periodista de investigación, inclusive, mi querido Francisco. Eso es lo preocupante. Era alguien con tanta protección alrededor suyo, ¿verdad? Que si a él le ocurrió, ¿qué le puede esperar a los demás candidatos? O sea, ¿qué garantías hay? Francisco, a eso vamos. Amanecimos hoy en el país y están circulando unos videos por redes sociales, sobre todo por la red de WhatsApp, que se está viralizando, pero con enorme contundencia, en donde aparecen miembros de supuesta banda criminal en la que se atribuyen el asesinato de Fernando Villavicencio y amenazan a otro candidato, a Jan Topi. ¿Cuáles serán los alcances de las mafias criminales y en manos de quién estamos? Por el amor de Dios. Exactamente, pero pensemos fríamente las cosas. Qué conveniente que a una de estas bandas criminales
le convenga atribuirse la autoría de un asesinato de esta relevancia, ¿no? Entonces, evidentemente, esta gente, ya, sabemos que son criminales, pero les estamos dando la notoriedad que ellos buscan, porque ellos le están cazando. A ellos no les importa atribuirse un asesinato como este, ¿de verdad? Atribuírselo como tal. Y esto es lo que está pasando. Y en esto tenemos responsabilidad también como sociedad. Y esto tiene responsabilidad la prensa misma. ¿Desde qué momento decidió la prensa que le iba a dar micrófono a estos engendros? ¿En qué momento, como sociedad, empezamos a formar parte de esta trama de novela narco barata en la que se ha convertido el Ecuador? ¿En qué momento la prensa decidió que iba a entrar con micrófonos a las penitenciarías, entrevistar a este tipo de rufianes y darles ese tipo de fama que ellos buscan cuando deberían de estar en el total ostracismo, a estar aislados del mundo? ¿En qué momento nuestra clase política le vendió el alma al diablo? Es que aquí tenemos tres vertientes que han hecho esto posible. La narcopolítica, los políticos que han vendido el destino del país por el dinero del narco, el dinero del crimen organizado, y lograron infiltrar a estos personajes en la vida política del Ecuador. Tenemos a la sociedad que simplemente normalizó este tipo de personajes por la cantidad de dinero que tenían, ¿ah? Por la cantidad de dinero con la que circulaban e invitaban las mesas en las discotecas, invertían en los negocios. Esas cosas tan sencillas como que hemos permitido que este tipo de personajes nefastos infiltren a la sociedad. Y el periodismo ecuatoriano. El periodismo ecuatoriano que les abrió las puertas y les puso micrófonos en la cara a estos rufianes, líderes de bandas criminales. Les hemos dado un poder que nunca merecieron. Les hemos dado notoriedad y publicidad. Ya basta de esto. Cambiemos de estrategia. El Ecuador de hoy no es el mismo que el Ecuador de ayer. Es un Ecuador en el que tenemos que proyectar nuestro futuro ya para cambiar totalmente este sistema. Y aquí confluye también otro factor. El orden constitucional que tenemos ha fracasado en proteger a la sociedad. ¿Ya? ¿Cuál es el Ecuador que se viene? Un Ecuador en el que hay que pensar ya en una nueva constitución, en una reforma total del sistema, nuestra justicia. Perfecto, y en una depuración total de todas las instituciones o estamentos del Estado, porque usted bien lo mencionó, mi querido Francisco Icaza, todos los estamentos están contaminados, los tentáculos de las mafias han llegado a límites impensables. Queremos agradecerle por su participación, mi querido abogado Francisco Icaza, por sus valiosos, importantes aportes. Y aquí nos preguntamos, antes de ir a la pausa publicitaria, ¿las medidas adoptadas por el gobierno son las adecuadas? ¿Son las idóneas? ¿Van a dar resultados? Veamos a ver qué pasa. A nuestro corte publicitario y regresamos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía de Euromar Noticias. Ya se encuentra con nosotros nuestro siguiente invitado, Javier Orti, él es presidente del movimiento Avanza. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido. No tan buenos, diría yo, para el país. Buen día, estimado Pedro. Realmente hemos amanecido de luto. Estamos consternados todos, pero bueno, hay que seguir adelante y, por supuesto, unirnos más como país. Javier, un poco hablando de temas de lo que acaba de suscitar en el país, de lo lamentable, de lo terrible y del terror que se está generando cada vez más en este territorio que era de paz y de tranquilidad. En algún momento se decía que los escenarios violentos de Colombia y de México iban a ser inalcanzables por nuestro país. Hoy estamos llegando a esos mismos niveles de violencia con lo que acaba de pasar con el asesinato de un candidato que era un potencial presidente del Ecuador. Lastimosamente, estamos en un estado fallido. Estamos en un país cuyos gobernantes no han tenido la capacidad de reacción ni la capacidad de gestión
para enfrentar un problema tan grave, integral, un problema tan profundo como es el tema de la inseguridad. Hoy por hoy nos ha pasado ya la factura, no solo con el ex candidato presidencial, con quien me solidarizo, con sus amigos, familiares y simpatizantes, sino también hemos vivido ya asesinatos de autoridades electas, como el caso del alcalde Intriago. No sé si ya se confirmó la noticia, me acaban de informar que también el alcalde de Playas parece que recibió otro atentado. Lo que pasó, nunca lo vamos a olvidar con nuestro compañero alcalde, gracias a Dios vivo, Javier Pincay. Es decir, estamos en una situación muy crítica, en donde si no nos unimos absolutamente todos los ecuatorianos, en donde si no deponemos actitudes partidistas, si no deponemos actitudes individuales, nos vamos a ir al despeñadero. Y lastimosamente todo esto recae en medio de un proceso electoral totalmente rápido, en donde la gente está sumamente confundida y la indignación nos está ganando. ¿Vamos a ir al despeñadero o ya estamos en el despeñadero, mi querido Javier? Porque ya estamos. Yo creo que hemos tocado fondo, Pedro. Hemos tocado fondo. Ya ni siquiera hacer proselitismos políticos es seguro. Yo pienso que más allá, ya con estados de excepción no se soluciona absolutamente nada. Realmente estamos impotentes, realmente estamos totalmente consternados con lo que está pasando. Y lo único que nos queda es entablar diálogos de discusión con absolutamente todas las organizaciones y tratar de cuidarnos mutuamente para evitar que se tiña más sangre. Usted citó varios hechos violentos y atentados en contra de actores políticos del país. Eso era una alarma. ¿Por qué no se tomaron decisiones más rigurosas para proteger a los actores políticos y para proteger a la ciudadanía que se siente desprotegida, sobre todo de este Estado, como usted mencionó, un Estado fallido? Porque tenemos gobernantes que no tienen capacidad de reacción y de gestión. Mira, Pedro, el video del asesinato ayer de Fernando Villavicencio, la incapacidad de la Policía Nacional de cuidarlo, no tenían ni siquiera un protocolo de seguridad. Hasta uno puede pensar mal de que inclusive esto fue orquestado. Parecería ser que era una protección o un protocolo dispositivo de seguridad de novatos y no de gente especializada. Sí, o sea, me parece inaudito lo que pasó ayer. O sea, después de ver ese video, tal parece que fue una trampa. Mal haría yo en el lucubrar o adelantarme en los hechos, pero realmente es preocupante. Yo conté alrededor de 4 o 5 miembros de seguridad que prácticamente lo que hicieron es facilitar las cosas para que ocurra lo que pasó ayer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Será que el narcotráfico está metido en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en nuestra justicia? Es prácticamente un cáncer que está acaparando todos los niveles de las autoridades. Estamos regresando, como lo dijiste, a una Colombia de los años 80, de los años 90, en donde prácticamente estos tentáculos están metidos en todo lugar. Entonces, quienes estamos de candidatos, quienes estamos representando a las organizaciones políticas y la ciudadanía en general, todos nos sentimos impotentes de lo que está pasando. Ya ni siquiera el resguardo policial es suficiente. No podemos confiar en absolutamente nadie. Es un país totalmente desinstitucionalizado. Javier, ¿cómo cambia el escenario electoral con este atentado, con este crimen? Bueno, ya vamos a ver cómo actores políticos lastimosamente comienzan a pescar al río revuelto. Yo pienso que ahora es donde debe primar la madurez y la sensatez política, no el odio, no la revancha, no la venganza. A la violencia no se la enfrenta con más violencia, sino con unidad. Con unidad. Y lastimosamente, y tengo que decirlo, lo que pasó ayer es producto de esta maldita polarización, y perdón que me exprese de esa manera, ese odio de un lado y del otro, en donde no existe sensatez, en donde solo existe rencor, odio, venganza. Esto ya debe acabar definitivamente.
y los ecuatorianos tienen esa oportunidad. Tenemos esa oportunidad el próximo 20 de agosto. Esperemos que en estos días el Ecuador reflexione de qué camino seguir, porque prácticamente estamos en un estado en donde la inseguridad nos ha ganado. Varios atentados, crímenes contra actores políticos. Usted citó al alcalde ya de Portoviejo, que también recibió un atentado en algún momento cuando fue candidato a la alcaldía de Portoviejo. Tengo entendido que un candidato asambleísta, no recuerdo de qué región, Sí, pero también nuestro candidato asambleísta Líder Sánchez de Esmeraldas también falleció. murió en manos de las mafias criminales. ¿Qué medidas van a adoptar ustedes como Movimiento Avanza para darle seguridad a sus candidatos en este proceso democrático? Cuidarnos. Tampoco tenemos los recursos necesarios para invertir tanto en seguridad privada. Yo como candidato, por ejemplo, me ha tocado ya suspender todos los recorridos. Ir solamente a reuniones puntuales en donde exista garantías de seguridad. No nos queda otra que practicar la política con extrema seguridad. Ayer me comuniqué con mi amigo, compañero y alcalde de Portoviejo en funciones, Javier Pincay, y le pedí de favor que se cuide, que redoble su seguridad. Él también está amenazado. Y hay una alarma, hay una alarma permanente, mi querido Javier, porque todavía existe este ambiente de hostilidad y sobre todo este proceso del que quieren desestabilizar su alcaldía. Sí, y eso es lo más triste. Realmente yo sí me he solidarizado como presidente nacional del Partido Avanza por la situación legal que está cruzando nuestro alcalde de Portoviejo. Está tan desinstitucionalizado el país que inclusive se quiere deslegitimar la voluntad popular de un pueblo tan pujante y tan próspero como es Portoviejo, de una ciudad que poco a poco se va desarrollando más. Y hoy, bajo algunas leguleyadas, le quieren quitar a su legítimo representante. Eso no es posible. Y sufrió un atentado, y con leguleyadas le quieren sacar del poder. Entonces, estamos en un país de nadie, estimado Pedro, y realmente me siento impotente, porque ni siquiera la justicia funciona. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está la fiscalía? Claro. Ni siquiera en la unidad de delitos flagrantes hay seguridad, imagínate. Javier, minutos después... ¿Qué intereses hay para desestabilizar a Javier Pincay y quiénes aparentemente están detrás de aquello? Yo creo que es claro, pero créeme que ahora hasta me da temor dar nombres. Pero yo creo que la ciudadanía totalmente es clara quién es el responsable o qué grupos políticos son los que quieren tomarse a la fuerza la administración de Portoviejo. Yo creo que no hay que ser tan genios para saber quién durante todo este tiempo ha estado detrás de esto. Pero vuelvo, insisto, ahora inclusive dar nombres es delicado, porque cualquier rato viene una moto y te mata. Entonces no puede ser posible que vivamos en un ambiente así, de zozobra, de impotencia. Yo les invito a todos los ecuatorianos a reflexionar, les invito a todos los líderes políticos a unirse. Es momento ya de tomar cartas en el asunto, porque tenemos ya un enemigo común que es la inseguridad, el narcotráfico, y es un enemigo fuerte, al que el país nunca estuvo sometido, pero esta vez lastimosamente estamos en esto y no hay otra manera que cuidarnos entre todos, pero unirnos y enfrentar esta situación. Y me uno al llamamiento que ha hecho Otto Sonnenhorst la noche de ayer, el llamamiento a unidad, el llamamiento a que dejemos las banderas políticas por un momento. Esperemos que este domingo se haga con transparencia el debate presidencial y ahí se evidencie quiénes realmente tienen los planes de seguridad concretos, claros y contundentes, porque es lo que necesita el Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias, Javier Orti, presidente del Movimiento Avanza, que ha participado en Noticias por Omar. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra cortísima pausa publicitaria y regresamos con muchísima más información. De
vuelta, vamos a retomar nuevamente el contacto con Quito. Allá se encuentra Josué Mendoza, precisamente tengo entendido que está en el área de criminalística. Josué, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué tal, Pedro? Amigos televidentes, 7 de la mañana, 59 minutos, y nosotros los saludamos en vivo y en directo desde los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, eso es en el norte de Quito, donde hasta estos momentos se mantiene el cuerpo de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, que fue abatido por el AMPA criminal en la tarde de ayer en el norte de la capital. Y es que un escenario realmente desgarrador al interior, con la presencia de familiares, amigos que se han hecho presente para recibir el cuerpo ya sin vida de Fernando Villavicencio. También a esta parte importante se puede mostrar el resguardo policial, tal cual como amanecieron las instalaciones, con el resguardo policial y el vallado, la seguridad, que fue muy importante, donde se encuentra el cuerpo de Fernando Villavicencio. El crimen que ocurrió tras un mitin político y ha dejado una consternación total de simpatizantes y a todo un país. Los familiares de Fernando Villavicencio permanecieron en la morgue policial hasta la medianoche del jueves. Por el momento, del miércoles, por el momento se desconoce a qué hora será retirado el cuerpo y los detalles de la ceremonia fúnebre también. Sin embargo, aquí ya se hace presente, si logramos enfocar para no movernos y que la señal no se nos vaya a colgar, el carro fúnebre precisamente en la parte de abajo por parte de la funeraria que estaría encargada para trasladar los restos mortuorios de Fernando Villavicencio, quien aún permanece en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses acá en el norte de la capital. Y es que el movimiento Construye Gente Buena, que auspiciaba la candidatura de Fernando Villavicencio, también emitió un comunicado y un pronunciamiento donde rechaza la utilización política de su muerte. En esos momentos, como se puede observar claramente, este es el carro fúnebre que trasladaría los restos mortuorios de Fernando Villavicencio con su amplia carrera política, iniciando como asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Fiscalización y finalmente alcanzar su carrera a la presidencia de la República. Según la información que se maneja extraoficial, el cuerpo de Fernando Villavicencio será entregado en las próximas horas. No hay algo concreto como tal, ni se conoce dónde se realizarán las honras fúnebres o la capilla ardiente que estará direccionada para que puedan familiares, amigos, simpatizantes, apoyantes del movimiento político quien dirigía Villavicencio y todas las personas que puedan darle el último adiós, tal como se ha venido desarrollando esta jornada. Y es que cabe recalcar también algo importante, que el cuerpo de Fernando Villavicencio fue ingresado a la morgue la noche del miércoles, trasladado desde la Clínica de la Mujer en Quito, pasada alrededor de las 8 de la noche con 40 minutos, donde fue llevado en un intento de salvarle la vida. Sin embargo, se confirmó nada más su deceso. Los exteriores del edificio de criminalística permanecen con resguardo policial, mientras los familiares de Fernando Villavicencio, incluyendo su esposa Verónica Suárez, denunciaron que efectivos de la policía no habían permitido el ingreso para ver su cadáver. Realmente, en presencia de diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, nosotros estamos ampliándoles cada uno de los detalles. Reiteramos nuevamente, no se conoce aún una hora exacta ni el lugar donde será trasladado para realizar la respectiva capilla ardiente el político asesinado la tarde y noche de ayer, Fernando Villavicencio Valencia, pero lo que sí se puede dar a conocer que hasta esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, todavía se encuentra el cuerpo aquí en criminalística. Han transcurrido una serie de horas desde que se conoció esta fatal noticia que enluta al movimiento Construye Gente Buena, así como también a este ámbito político que estaba a punto de alcanzar Fernando Villavicencio como su candidato principal a la presidencia de la República. El panorama, como se puede mostrar, es evidente. Aún se mantiene expectante la ciudadanía, esperando una hora concreta que se pueda dar. Se ha tratado de llegar a un consenso importante para ver
en qué sala de velación o dónde se realizaría como tal esta honra fúnebre de Fernando Villavicencio. Sin embargo, aún nos mantenemos nosotros aquí expectantes. En horas de la mañana había amanecido más resguardada el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses por parte de policías, así como también la presencia policial en la localidad. Sabemos y es de conocimiento público que se mantienen al interior de Criminalística ya familiares de Fernando Villavicencio, entre ellos su esposa, hermanos y más cercanos que puedan hacer el trámite respectivo para poder sacar el cuerpo del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses y poderlo trasladar hasta la sala de velación, donde se le dará el último adiós en presencia de diferentes personas que se despiden ya de uno de los políticos con más trascendencia que ha tenido nuestro país. En menos de un mes es el segundo asesinado, en lo cual ha consternado al país entero. Aún se resguarda el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, mientras la carroza fúnebre con la bandera tricolor amarillo, azul y rojo espera por la repatriación, por llevar el cuerpo de Fernando Villavicencio hacia el lugar donde han decidido sus familiares. Aún no se sabe, Pedro y Katy, en estudio les comento, si van a permitir el ingreso de más personas o será una ceremonia súper íntima, súper personal, por la inseguridad sobre todo que se está desarrollando. Algo que cabe recalcar también es que todas las actividades en la función judicial están suspendidas tras los allanamientos registrados y la detención de las 6 personas. Sí, te escucho, Pedro, estoy contigo. Tengo dos inquietudes. ¿De repente habrá algún dato preliminar del peritaje? ¿Del peritaje balístico? Hasta el momento no. Hasta el momento no existe algún dato preliminar del peritaje del perito que está llevando la investigación concreta o la causa directa que haya sido cómo fue que ocasionó la muerte directa por los impactos de bala. Según se tiene previsto que en horas de la tarde se brinde una importante rueda de prensa para dar detalles de todo lo que me estás comentando del peritaje investigativo que lleva al frente tanto la Policía Nacional, personal especializado, Fiscalía y demás entes de control directa. Nosotros igual estaremos súper expectantes para ver qué pronunciamiento se dará y cuál será este peritaje, que nosotros también estamos súper pendientes, y ustedes televidentes también, para conocer más de esta trágica noticia. Sin duda alguna, hoy no son buenos días para Quito. Nos solidarizamos infinitamente nosotros los periodistas, sobre todo quienes hemos estado al frente de diferentes acontecimientos en la Asamblea Nacional, las bromas en los pasillos, las entrevistas. Hoy ya no anunciamos una nueva denuncia, hoy tampoco anunciamos una presentación de pruebas, hoy anunciamos la muerte de Fernando Villavicencio. Realmente nos consterna muchísimo esta situación cuando son 8 de la mañana con 7 minutos. Desde los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Pedro, Katy, ustedes continúan con el desarrollo de más noticias. Nosotros estaremos aquí a ver qué pronunciamiento existe por parte de las autoridades y ver en qué momento se podría ya retirar el cuerpo de Fernando Villavicencio. Ya está la presencia de la carroza fúnebre aquí en los exteriores, mientras los familiares se mantienen al interior. Si no tienen otras preguntas... Una pregunta más, José. Sí. Ya. Te escucho. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció un estado de excepción por los próximos 60 días. Le consulto, en la ciudad de Manta y en la provincia de Manabí están habiendo operativos rigurosos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿En Quito también está sucediendo lo mismo? Pedro, hasta este momento, tras el decreto firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, 3 días de luto, 60 días de estado de excepción, que van a militarizar prácticamente las calles, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional doblarán la seguridad. Hasta estos momentos se puede evidenciar claramente, no existe mayor concurrencia de policías, son contados prácticamente quienes están en esta localidad, y nosotros hemos hecho un recorrido importante también desde los exteriores de la unidad de Fragancia en el norte de Quito, en la avenida Patria y Amazonas, y no ha existido una presencia policial como tal, en lo cual estarían básicamente
prácticamente direccionándolos a la decisión importante que ha tenido el presidente de la República, Guillermo Lasso, como decisión ante esta gran conmoción interna que vive nuestro país. Sin duda vamos a hacer nosotros un recorrido más adelante también para constatar si se vive igual en los controles policiales y militares como en la provincia de Manabí. En Manta, recordemos también el escenario violento que se vivió hace poco menos de 15 días y hoy en Quito es escenario de uno más de ellos. Con esta información retornamos a estudio, 8 de la mañana con 9 minutos. Pedro y Katy, ustedes continúan con muchísimo más. Nosotros estaremos interrumpiendo la programación cuando la información lo merite. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Josué. Muy buena y oportuna la información y el despliegue que ustedes han realizado ya en la capital de los ecuatorianos. Vamos a una pausa y recordamos que hoy se cumple el primer año de fallecimiento del colega periodista Gerardo Delgado. Hoy, ante este escenario de sangre, de violencia que vive el país. Pausa y regresamos. Amigos televidentes, seguimos con más noticias. Gracias por acompañarnos en este horario extendido. Y debido a lo que ocurre en torno a la muerte de Fernando Villavicencio, el presidente de la República anunció que el estado de excepción se extiende. Sin embargo, los comicios del 20 de agosto se mantienen. Escuchemos qué dijo Diana Atamaina al respecto. Como función electoral y como parte del Estado ecuatoriano, repudiamos y condenamos este acto criminal y expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos, coidiarios y al movimiento político. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales para que los próximos comicios se desarrollen con garantías para elegir libremente, en paz y con seguridad. Adicionalmente, informamos que contamos con la solidaridad y el respaldo de los organismos internacionales que han confirmado su presencia con sus misiones de observación. Esto coadyuvará al éxito de la jornada democrática. A la democracia la defendemos todos. Es que el primer mandatario de la República firmó 2 nuevos decretos. ¿De qué se tratan? Lo revisamos a continuación. Voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Hoy, más que nunca, nos corresponde estar unidos y tener la certeza de que somos un pueblo capaz de enfrentar las adversidades juntos. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Revisamos otras noticias. La consejera Elena Nájera informó que solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen a las cuentas bancarias de los vocales del CNE.
No es secreto para nadie que la consejera del CNE, Elena Nájera, mantiene discrepancias con sus compañeros desde su principalización en 2021. En ese entonces denunció reparto de cargos en juntas provinciales. Parte de los tres consejeros, Pita, Cabrera y la presidenta, Cabrera, Acero y la presidenta, al interior del Consejo Nacional Electoral y luego ya en las juntas provinciales electorales y las direcciones de las delegaciones provinciales electorales, y ahora ya todo controlan la provincia con los digitadores, procesadores, toda la parte operativa. Incluso cuestionó la falta de control electoral y la información que proporciona la entidad en el sistema. Que ahora se trata de ser los transparentes en sistemas, cuando esa auditoría realizada por la Contraloría no ha concluido. Se han hecho observaciones y la Contraloría tampoco ha hecho el seguimiento, porque aquí la Contraloría debería de decir me cumplieron o no me cumplieron con mis observaciones, qué pasó respecto de la auditoría o de ese examen especial que hizo Contraloría. Entonces, el tema es la duda razonable que queda en el ambiente. Es por esto que le realiza un pedido a la Contraloría General del Estado. Solicito a la Contraloría que por favor ya comience a revisar las cuentas privadas de cada uno de los consejeros, porque mis cuentas están abiertas para que la Contraloría ingrese, verifique todo mi movimiento que yo tengo, así también como de los señores consejeros. Finalmente, la consejera alegó que existiría derroche de dinero en el CNE, pero que no hay rendición de cuentas. Y aunque no es la primera vez que la funcionaria hace estas aseveraciones, los funcionarios involucrados han preferido no responder a dichas acusaciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En otro tema, según el ministro de Producción, Daniel Legarda, entre septiembre y octubre se espera que se firme el primer acuerdo comercial con Corea del Sur, con el que se espera el acceso del 96% de las exportaciones ecuatorianas. Aunque desde abril de este año el gobierno anunció que se logró un acuerdo comercial con Corea del Sur, se espera que entre septiembre y octubre se firme el acuerdo. Así lo anunció el ministro de Producción Daniel Legarda mediante su cuenta de Twitter, donde señaló que mantuvo una reunión virtual con su homólogo Ando Kyun. Además, acordó acelerar las negociaciones para este tratado de libre comercio y para profundizar los lazos en la cadena mundial de suministro. Para este acuerdo se han realizado 9 rondas de conversaciones desde 2016. De hecho, se espera el acceso de al menos el 96% de las exportaciones ecuatorianas, en productos como el camarón, banano, flores y pesca. Este anuncio se da luego de que la Corte Constitucional avalara el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica, aunque realizó varias observaciones que tendrán que ser subsanadas. Asimismo, Legarda informó que se han mantenido conversaciones con Panamá y República Dominicana. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y para este feriado, más de 49,000 efectivos se desplegarán a nivel nacional y resguardarán centros comerciales y lugares turísticos, según informó la Policía Nacional. 35,000 policías de los 59,086 que se desplegarán en el país por el feriado del 10 de agosto estarán en barrios y distritos considerados como prioritarios por su peligrosidad. Hemos focalizado 17 distritos que han sido priorizados, en donde prácticamente se encuentra localizado más del 60% de las muertes violentas. Adicional a ello, Zapata detalló los equipos y vehículos que usará la institución. Tendremos 1.029 policías que estarán ubicados en sitios turísticos a nivel nacional. Tendremos 238 servidores policiales que también vamos a estar ubicados en las montañas y rutas de senderos rurales, porque de acuerdo a información también consideramos de que gente va saliendo nuestra ciudadanía a senderos y montañas y también ahí vamos a garantizar que nuestra ciudadanía también pueda realizar esta actividad de la mejor manera. También se resguardarán centros comerciales y lugares turísticos. Ubicados 96 unidades móviles de atención ciudadana en los lugares donde existe mayor concentración de gente. Activaremos todo nuestro sistema de motorizado, 8.378 motocicletas que estarán disponibles para hacer los operativos correspondientes, especialmente los operativos de enjambre. ¿Qué significa esto? Operar y tratar de incautar aquellas motocicletas que en lugares y en horarios en donde no es conveniente. Contaremos con 17 ambulancias del sistema de salud de la Policía Nacional y también los 5.201 patrulleros que también pondremos mucho énfasis en el sistema de seguridad ciudadana. Los operativos inician a las 12 del jueves 10 de agosto hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de agosto. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
Muy bien, amigos televidentes, les agradecemos su compañía durante este noticiero en su primera emisión. Pedro, gracias también. Gracias a ti, Katy, a todos ustedes, muy amable. Mañana iniciamos un feriado con estado de excepción. Seguramente van más policías que turistas. También les recordamos que durante el transcurso de esta programación continuaremos informando sobre el estado en el que se encuentra nuestro país.